Agradecemos en todo lo que vale la presencia del señor secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, los subsecretarios que también nos acompañan, los coordinadores. Muchas gracias por estar con nosotros en este que es un día muy importante para nuestro sector, porque tenemos la oportunidad de dar nuestros comentarios en torno a lo que se ha hecho, pero más importante, a lo que vendrá. Pues somos ciertos que los 10,000 afiliados hemos trabajado muy de la mano con ST. Esta relación que se establece tan cercana empieza el 2 de diciembre, donde nos reunimos con el secretario y sus colaboradores y empezamos a planear el año 2013. Yo lo he dicho en mis mensajes, el 2013 no ha sido un año perdido. El 2013 se trabajó mucho en la planeación, mucho en la liberación de los derechos de vía, mucho en los estudios de factibilidad técnica y financiera. Ya que hago un señalamiento, también la ST ha empezado a recuperar los cuadros de ingenieros. Esos ingenieros camineros de diferentes edades ahora ven una gran oportunidad de retomar esta tan apasionante profesión que son los ingenieros camineros, a los cuales mi padre fue uno de ellos, por eso le tengo un especial afecto. Pero también es importante reconocer lo que pasó el 17 de septiembre, cuando vinieron estos dos eventos naturales que afectaron mucho las costas mexicanas, y ahí nuevamente la comunión entre ST, el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Cámara, reaccionamos inmediatamente para resolver los problemas. Hay una coordinación a cargo de la ST que mucho valoramos, no solamente, señor secretario, los constructores, sino los mexicanos. Ahí fue otro nuevo ejemplo de unidad y trabajo juntos. Por eso es justo reconocer la labor que ha hecho la Secretaría de Comunicaciones. Ahora, si ustedes me permiten, y brevemente, les platicaré cómo está el presupuesto. Actualmente, y esto se dice fácil, se están construyendo 26 autopistas con una inversión del orden de 70,000 millones de pesos. Estos proyectos estarán en su etapa de conclusión en los siguientes 2 años. Esto es un avance muy importante. En ferrocarriles, compromiso presidencial, se está trabajando, y así debe de ser. Nosotros coincidimos, señor secretario, que para hacer el trazo de la México-Toluca no es por adivinanza. Hay que hacer una serie de estudios, hay que hacer sondeos, hay que trabajar mucho en la mecánica de suelos y en toda la parte ambiental. Por eso, próximamente, sabemos que se empezarán a licitar. Ya se licitó la línea 3 del Metro de Monterrey, ya está en proceso de construcción. También señalo que del 4 al 6 de diciembre, la ST publicó un total de 242 licitaciones, de diferentes tamaños, con montos aproximadamente de 15,000 millones de pesos, que pueden llegar a 25,000 millones de pesos. ¿Qué digo con esto? Se agotó el presupuesto 2013, pero ya estamos, una recomendación que hacíamos en pláticas que hemos tenido con el maestro Murrieta. Yo le decía a Raúl, la industria de la construcción no puede trabajar 8 meses. La industria de la construcción en el pasado paraba en diciembre y regresaba en abril. Ahora creemos y estamos ciertos que el 1 de enero debemos de estar realizando proyectos y con esto no perder la planta productiva del país. En materia de puertos, créanme que nos viene, vemos con beneplácito que ya está el puerto de Veracruz liberado, el puerto de Veracruz, que como debe ser, estuvo sujeto a estudios de impacto ambiental, por supuesto que así tiene que ser, y ahora se tendrá una gran obra del orden de 26,000 millones. Aprovecho, señor secretario, para invitarlo, sé que está en su agenda, que nos haga el favor de clausurar la reunión nacional de puertos a celebrarse en Veracruz
el próximo viernes, donde el licenciado Ruiz de Teresa nos hará, junto con sus coordinadores, platicarnos lo que estamos en espera de ver las inversiones en puertos. También en el 2013 ya se concluyeron 13 compromisos presidenciales por una inversión de 9,000 millones de pesos y están en proceso de inicio 35 más. Aquí viene algo muy importante. De los 105 compromisos presidenciales, 92 cuentan con proyecto ejecutivo. Cuando se tiene proyecto ejecutivo, para nosotros los constructores es mucho más fácil presentar las licitaciones, porque se tienen los elementos suficientes para poder dar con certeza el precio. Y aquí también nosotros pensamos que las licitaciones desde el inicio del proceso al término no tienen por qué tardarse 120 días. Si hay un buen proyecto y los constructores estamos preparados, las licitaciones se deben de otorgar en no más de 30 días. Y no lo digo con un falso optimismo, lo digo con una realidad, porque es de las prácticas en el mundo. Con respecto al financiamiento, aquí en este espacio nos han acompañado los directores de Banobras, de Nafin, de Bancomex y la banca privada. Hemos firmado ya convenios con la banca de desarrollo para obtener tasas competitivas y poder impulsar a lo que es fundamental en nuestro sector, a las MIPYMES de la construcción. Y aquí, bueno, sabemos que en el sector hay buenos y malos. Los buenos son los afiliados a Cámara, porque respondemos, porque no sabemos administrar el anticipo, no es golondrino, y los malos pues son los piratas de la construcción. Yo les pido que, con todo respeto, ayúdenos a fortalecer la industria. Nosotros vamos a cumplir, pero necesitamos fortalecer el sector, fortalecerlo importantemente. También, como ustedes saben, está en la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, con el diputado Alberto Curi, las reformas y modificaciones de la Ley de Obra Pública. Se han tenido a la fecha del orden de 850 consultas para enriquecer este formato. Hemos platicado con el licenciado Olivas de la Función Pública y creemos que próximamente, señor secretario, se tendrá una ley de obra pública, unas modificaciones que la hagan moderna, que motiven la competitividad de nuestro sector, por supuesto, que las obras cumplan en tiempo y forma. Para eso necesitamos que la ley tenga la flexibilidad y provoque la transparencia en las licitaciones. Y algo muy importante, que se establezca con claridad la forma de pago de nuestros servicios. Dentro del tema de capacitación, es fundamental para nosotros los constructores entender y utilizar la ley de APPs. Llevamos en todo el país 27 cursos a través de nuestro Instituto de Capacitación, donde estamos preparándonos, no importa el tamaño de empresa, para poder entrarle a este tan novedoso y importante esquema. Es un año, el 2014, fundamental. Nosotros estamos ciertos que creceremos al 3,5% del PIB de la construcción. ¿Por qué? Porque las condiciones están dadas. Tenemos los proyectos, licitaciones en marcha, proyectos, esperemos el tránsito democrático de las reformas. Y aquí hago un muy breve paréntesis. La Cámara del Instituto de la Construcción se manifestó en el Senado a favor de la reforma energética, porque esto va a permitir que nuestro sector, sobre todo en la región Golfo Petrolera, crezca, obtengamos tecnología de puntas, que mucho nos hace falta, ampliar el contenido nacional, que es fundamental para desarrollar la planta productiva del país. Con esto termino, señor secretario, señores subsecretarios, amigos coordinadores, y nuevamente le reiteramos esta visita que nos hace en compañía de nuestros amigos y amigas de la prensa. Muchas gracias. Gracias. Reiterados buenos días, amigas y amigos de la fuente de comunicación de la Secretaría.
Antes que nada, desearles un cierre de año muy feliz, una Navidad que llene todas las expectativas en familia, en esa convivencia tan grata de estos días que se aproximan, y un 2014 exitoso para todos ustedes, que se cumplan los propósitos, sobre todo los buenos propósitos, que se cumplan los anhelos personales, familiares y desde luego de esta labor tan importante, fundamental, que ustedes realizan para el país, para los mexicanos, para la sociedad, para el gobierno. Realmente un punto clave que ya me referiré, no quiero adelantar un concepto que traigo aquí, que es mi convicción, pero en ese concepto voy a dejar la importancia de su participación en este tema tan importante que es la comunicación. Agradecerle al señor ingeniero Luis Zárate, al presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a la directiva de la Cámara que aquí nos hace favor de acompañarnos, esta anfitrionía que nos brindan y que creo muy importante que nos hagan el favor de recibirnos en esta, la Casa de los Constructores Mexicanos, como un trabajo que debe de ser en equipo, un trabajo que debe de ir combinando no solamente la decisión de un gobierno en cuanto a las acciones, los programas, los proyectos, los planes, las realizaciones de lo que se va a hacer, sino que vayamos con los ejecutores, con las manos, con los brazos de la Secretaría, que es la industria de la construcción mexicana, siempre muy coordinados y siempre muy comunicados a efecto de saber qué piensa una cabeza y qué piensa la otra. Es que gracias, estimado presidente de la Cámara, agradecemos este rico desayuno, esta anfitrionía, realmente la apreciamos muchísimo y es un reflejo de esta triada triada muy buena que es la comunicación, la construcción y la Secretaría del Gobierno Federal. Es un gusto estar con ustedes, coincido con los conceptos del presidente de la Cámara, ha sido un año sumamente intenso. Ya transcurrió prácticamente el 1 de diciembre pasado un año de esta administración federal, el propio señor presidente se ha referido a él como un año de impulso a las reformas estructurales y al 2014 un año en el que será de acciones y de resultados, de ahí para adelante. Para mí es muy grato reconocerlos a ustedes como informadores, periodistas, reporteros, responsables profesionales y que conocen muy bien los temas del sector comunicaciones y transportes. En nuestra convivencia cotidiana todos tomamos experiencia, todos aprendemos experiencias. Ustedes a ponderar y presentar la información sobre la actuación y resultados del gobierno federal a través de la Secretaría en este caso, que son temas altamente técnicos, altamente complejos, altamente de análisis, y ustedes los presentan normalmente de una manera que la sociedad pueda asimilarlos y recordarlos. Y nosotros elaborar esta información, sistematizarla, transmitirla con la oportunidad, la seriedad y la transparencia que deseamos mantener en todo momento. El motivo principal de este desayuno pues, es desearle los parabienes y las felicitaciones de estas épocas, pero sobre todo desearles mucha salud y desearles mucho éxito en su labor. Desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto, hemos tratado de trabajar con orden, con consistencia, con congruencia. Primero, presentamos a la brevedad, lo traté de hacer así, porque sé que es la base, la semilla de la actuación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Le presentamos al Ejecutivo Federal el programa de trabajo 2012-2018, el cual fue aprobado y desde ese momento ya tenemos un marco claro del Ejecutivo Federal para marchar hacia adelante los próximos 6 años. Desde luego que esto es dinámico, no es un tema que no tenga variaciones, tendrá que irse acoplando a las situaciones del país, pero la esencia, la columna vertebral ya está
presentada. Esta misma columna vertebral se refleja en el programa de inversiones 2013-2018, que también a la brevedad fue presentado en Palacio Nacional a la sociedad, a la nación, en donde ya le pudimos comunicar al sector, a todos los interesados en el sector, desde la construcción hasta las telecomunicaciones, cuál era el programa de infraestructura básico de la Secretaría, programa que el propio presidente Peña Nieto se refirió como un programa mínimo de la Secretaría, que de acuerdo a las reformas que estaban en ese momento apenas llevando y planeando y planteando, iba a poder tener un resultado mayor este programa de infraestructura, de construcción de infraestructura, como ya lo estamos viendo venir. También nos apresuramos a que saliera la reforma de telecomunicaciones, una reforma clave para el desarrollo del país. Fue un tema que realmente se tomó de inicio con un gran interés por todos los integrantes del pacto, recibió un gran apoyo, gestionamos con éxito la reforma en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y tuvimos resultados de una reforma que sé lo que están pensando. Ayer se venció el plazo que fija el artículo 3º transitorio de la propia reforma constitucional para tener las leyes secundarias. Leyes que comentaba hace un momento aquí con mi amigo José de Jesús, que están realmente ya con una propuesta muy sólida, quizás una de las más sólidas que yo haya visto en este sector de telecomunicaciones y a lo largo de mi carrera política y mi carrera profesional, una reforma muy bien estructurada, pero que tendremos que esperar a que se den las condiciones de agenda. Tenemos, ustedes lo saben mejor que nadie, una reforma energética en curso, acaba de salir la reforma de transparencia, la reforma política, y simple y sencillamente debe de haber un orden también en estos puntos prioritarios para el desarrollo del país. Van 10 reformas que se están analizando, está en proceso la 11ª, la energética, y tendremos que esperar a que haya los espacios correspondientes a efecto de que se analicen este tema también fundamental, pero simple y sencillamente la capacidad humana alcanza hasta ciertos límites y en este caso esperar a que se terminen los análisis de otras reformas que se han considerado por razones evidentes, estratégicas para el país, y ya vendrá su espacio a lo que son las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones. Uno de los retos más importantes que hacía referencia el presidente de la Cámara, desde luego que fue los terribles efectos de la coincidencia y confluencia de los dos huracanes, el Ingrid y el Manuel. Se afectaron 23 estados, desde luego no todos con el mismo rigor, aunque sí casi todos con algunas cuestiones delicadas, graves en su infraestructura, que se están atendiendo, pero sin duda lo más grave fue el estado de Guerrero. Allí estuvimos trabajando, ustedes y nosotros, como también en otros lugares, recibiendo siempre un gran apoyo solidario de las empresas de la Cámara de la Industria de la Construcción, que desde el primer día se volcó para apoyar en las tareas que tenían que realizarse con mucha urgencia. La gente, la sociedad mexicana se enteró, gracias al trabajo de ustedes, de las necesidades que había, de las familias, de las comunidades y de la atención que se dio a los damnificados. Ustedes dieron cuenta con rapidez de la propia inmediatez con que reaccionó el gobierno federal y con la que se hicieron reparaciones inmediatas, ya fueran provisionales o permanentes, que permitieran tanto el tránsito de las personas como llevarles los bienes de consumo elemental. Dieron ustedes oportuna cuenta de los trabajos realizados para lograr la brevedad posible la reapertura de la autopista México-Acapulco, que por cierto el próximo viernes ya operará en sus 4 carriles en todo su trayecto desde Tlalpan, la Ciudad de México, Distrito Federal, Cuernavaca, hasta la ciudad de Acapulco. Saben ustedes que hasta el día de hoy todavía tiene algunas desviaciones.
A partir del próximo viernes ya operará en sus 4 carriles completos. La apertura rápida de la autopista, el puente aéreo que se estableció, el puente terrestre que se estableció, permitió que casi 100,000 personas pudieran salir del problema que tenían de no poder desplazarse a sus lugares de origen y se restableció también rápidamente la operación del aeropuerto de Acapulco, que había quedado inundado. Constataron ustedes la apertura provisional de varios tramos carreteros, el restablecimiento de la conectividad de varios puentes, como el de Coyuca, que fue un puente provisional que quedó listo en 10 días, y la reconstrucción del puente Papagayo, que también fue una reconstrucción completa en un plazo de 28 días. Esta se tomó como algo urgente en razón de que prácticamente estaba rota la comunicación por la carretera libre de Cota hacia los lugares que rodean el puente Papagayo y que son de un tránsito muy intenso, sobre todo local y desde luego la gente que va de México a Acapulco. Nos han acompañado también ustedes en diversas inauguraciones de gran relevancia durante el 2013. Este año concluimos obras de infraestructura en todos los sectores de la ST con una inversión de más de 45,000 millones de pesos. Entre otras obras destacan 64 carreteras que incluyen la apertura de la Mazatlán-Durango, importante corredor económico del norte, y la de Río Verde, Ciudad Valles, con una inversión, ambas autopistas en esta administración, de más de 10,000 millones de pesos. Se concluyeron también carreteras federales y 25 puentes viales con más de 1,700 kilómetros de longitud, entre las que destacan la autopista de un tramo de la carretera Chalco-Cuautla, la modernización de la carretera Atlacomulco-Palmillas, la Piedras Negras, Ciudad Acuña, la Atlixco-Izúcar de Matamoros, entre otras muchas que no quisiera mencionar, pero que desde luego están a las órdenes de ustedes por si quieren tener detalle, que en total superan los 34,000 millones de pesos. Se concluyó, además, ahí estuvimos, la inversión de 5,100 millones en la segunda terminal de contenedores del puerto de Manzanillo y 2 libramientos muy importantes, el de Celaya, que es un libramiento inicial, viene una construcción de un libramiento mayor, y el de Durango, con una inversión superior a los 1,300 millones de pesos. También en este año se conectaron digitalmente con Internet 18,000 sitios públicos con una inversión de 680 millones de pesos, que es el doble, estos 18,000 sitios, de lo que se había hecho en todo el pasado. Se concluyeron 14 compromisos de gobierno con un valor superior a los 9,000 millones de pesos, entre los que destacan las carreteras San Pedro-Cuatro Ciénegas, la Motocintla-Tapachula y el libramiento de Coatepec, más otros 11 compromisos, y desde luego se iniciaron ya 35 compromisos adicionales que se van a ir desarrollando a lo largo del 2014, y como dijo el presidente de la Cámara, tenemos ya 92 proyectos ejecutivos concluidos que nos permiten estar listos para poder lanzar licitaciones en cualquier momento. En razón de que el presupuesto 2013, como lo dijo don Luis Zárate, ya se agotó, es decir, ya se ejerció en su totalidad. Los más de 82,000 millones de pesos que teníamos de presupuesto están ejercidos. Estamos adelantando licitaciones, lo cual se los había comunicado, pero creo que es muy importante para el sector, para la industria mexicana, para la economía mexicana, con la debida autorización, desde luego, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con cargo al presupuesto 2014 por un monto superior a los 15,000 millones de pesos, para construir, entre otras obras de infraestructura, más de 50 kilómetros y modernizar 1,380 kilómetros de carreteras federales y carreteras alimentadoras. Esto es tan solo una parte del presupuesto 2014, que me voy a referir a él en un momento más. Esto que les acabo de comentar es una apretada síntesis, creo que no podría ser más extensa, de lo que se ha hecho ejemplificativa en el año 2013 por parte
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que desde luego es un año de planeación, es un año de hacer proyectos ejecutivos, es un año antes que nada de hacer reformas estructurales, es un año de haber hecho los proyectos de los compromisos del señor presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, y ahora este año va a ser el más rico ya en cuanto a acciones y en cuanto a logros y en cuanto a efecto del presupuesto que se me invertía en la economía mexicana. El 2014 será entonces un año de importantes proyectos y resultados. En la SCT tenemos autorizado por la Cámara de Diputados un presupuesto de 118,000 millones de pesos, que representan casi un 40% más al del año 2013. Esto se hablaba, como les decía en la presentación de nuestro programa de inversiones, de un presupuesto básico. Esto obviamente está cambiando y tendrá que verse reflejado en un enriquecimiento de las obras de infraestructura que se desarrollarán en el sector. Veremos en el escenario de nuevos proyectos las licitaciones de los trenes de pasajeros. Son 5 trenes de pasajeros, de los cuales ya 4 tienen un avance muy importante. Esperamos que en los próximos días tengamos una reunión con los fabricantes y con los constructores. Serán convocados antes de los próximos 10 días, a efecto de presentarles ya un detalle de estos proyectos y poder tener una visión mucho más clara de las fechas en que se van a licitar, que esperemos sean en los primeros meses del 2014, de acuerdo a las fechas que tenemos programadas. Veremos además en el escenario la construcción de estas 26 autopistas que están en proceso, de nuevas autopistas que pronto se anunciarán, un paquete muy importante de nuevas autopistas, y se continuará la expansión de estos puertos tan importantes con una inversión superior a los 30,000 millones de pesos, el de Lázaro Cárdenas, el de Manzanillo, el de Veracruz y el de Altamira, entre otros, estos de manera muy significativa. Y también de obras ferroviarias, la continuación de Celaya, de Durango, Manzanillo, con inversiones públicas superiores a 2,200 millones de pesos. En el caso de Manzanillo, de la construcción de un túnel ferroviario muy importante para la convivencia entre la ciudad y entre el pueblo. Conectaremos digitalmente con Internet 29,000 sitios públicos con una inversión de 3,500 millones de pesos. Y hago hincapié en esta interconexión de sitios públicos con Internet, porque realmente el proyecto es cubrir prácticamente a lo largo y a lo ancho al país y poderle dar acceso a los sitios públicos, a este instrumento tan importante para escuelas, para hospitales, para universidades y otras instalaciones públicas, que es el Internet. En cuanto a la saturación de la capacidad operativa del aeropuerto de la Ciudad de México, que analizan empresas especializadas, les comunico que hemos recibido la recomendación de ampliar la capacidad operativa en terrenos ubicados en el costado oriente del aeropuerto, los cuales son propiedad del gobierno federal, parte de ellos ubicados aquí en la capital de la República, en el Distrito Federal, y otra parte en el Estado de México. No habrá necesidad de adquirir tierra adicional en razón de que contamos con la superficie suficiente para construir ahí la ampliación de la capacidad operativa del aeropuerto. Adicionalmente, sugieren ampliar también la capacidad operativa del aeropuerto de Toluca, construyéndose una segunda pista, lo que permitirá amortiguar el crecimiento de pasaje y del número de operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, el cual, como saben, está saturado. Nos sugieren que el aeropuerto de Toluca pueda tener el mayor encadenamiento operativo posible con el aeropuerto de la Ciudad de México. Incluso nos sugieren construir una vía rápida para poder acceder de un aeropuerto a otro y que realmente el aeropuerto de Toluca pueda ser visto como una terminal adicional del propio aeropuerto de la Ciudad de México. Estas empresas especializadas ya van a iniciar el trabajo en los proyectos correspondientes, van a estar trabajando en ellos a efecto de presentar cuál sería el diseño de ingeniería, el diseño arquitectónico, el diseño de obra de este proyecto, que sin duda tiene una gran importancia para la capital del país,
en razón de que esta limitación, esta saturación que ya se tiene desde hace varios años en el aeropuerto de la Ciudad de México evita que pueda haber mayor turismo, mayores inversiones, mayores negocios en la capital, y creo que es algo que debe resolverse con la brevedad que permita un problema tan grande y una solución tan grande también. Amigas y amigos de La Fuente, estoy convencido que gobernar es comunicar. Gobierno que no comunica limita su obligación de transmitir a la sociedad a la que se debe su tarea pública. Es por ello que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes queremos esmerarnos, aquí están todos los colaboradores fundamentales de la estructura administrativa de la Secretaría, queremos esmerarnos en esta tarea tan importante de informar con transparencia, así como las solicitudes que también recibimos en el sistema de acceso a la información pública. Deseamos también tener plena transparencia y nuestra página de la Secretaría está reflejando cotidianamente todo el acontecer más importante, todo el acontecer diario de las acciones que toma la Secretaría. En esta información pública, un ejemplo de nuestro compromiso con la transparencia y con la información pública es que al inicio de la presente administración se tenían 2.654 expedientes reservados, es decir, expedientes sobre los que no se daba información pública, y ahora solo tenemos 14 expedientes reservados. En la página web, como ya lo dije, la Secretaría se proporciona información diaria y oportuna del acontecer de las principales acciones, y quisiera terminar esta intervención agradeciéndoles como siempre su apoyo, agradeciéndoles como siempre su tarea profesional, reconociendo su trabajo periodístico y el esfuerzo que todos los días, incluyendo el día de hoy y al ratito que vamos al estado de Morelos a una cuestión muy importante sobre el tema México Conectado, precisamente conexión de Internet, agradecerles su labor de informar oportuna y verazmente a los mexicanos. Les mando un abrazo a todos, a reserva de dárselos personalmente un momentito más, y decirles que de nuevo les deseo los mejores parabienes para este fin de año. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, le quería preguntar exactamente en qué terreno se está pensando construir esta ampliación del aeropuerto, de cuántas hectáreas disponen y esto permitiría que construir una pista adicional. ¿Cuál es la capacidad máxima que podría tener el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Comentaba yo que se va a elaborar el proyecto, tendremos que esperar un poco para tener detalles, no los podría yo dar de ninguna manera. Los terrenos, ustedes recuerdan, una memoria mental que pudiéramos hacer, están todos los terrenos del bordo denominado poniente, que realmente es un bordo oriente, pero ahí se le denominó bordo poniente. Ahí arriba debe de haber no menos de 2.500 hectáreas, y terrenos del gobierno federal adicionales son, no creo que sean menos de 4.500 a 5.500 hectáreas en toda esa superficie que es propiedad del gobierno federal y que están exactamente ahí. Para tener precisión de cómo va a estar ubicado esa ampliación de la capacidad operativa, tendremos que esperar que los técnicos nos informen sobre eso. Pero si usted recuerda eso, ahí están esos terrenos, que a lo mejor hasta me quedo corto con 5.000 hectáreas. A ver, estamos hablando de ampliar la capacidad operativa. Se van a construir, desde luego, yo quiero suponer, nuevas pistas, se van a construir nuevas instalaciones, no podrá ser simple y sencillamente un retoque al actual aeropuerto. Tendrán que utilizarse nuevos terrenos y tendremos que esperar a que haya ese proyecto para definir exactamente cómo se ubica el aeropuerto, cómo se ubican las pistas, cuál es la conectividad con el actual aeropuerto y cuál es el papel que van a jugar ambos aeropuertos en este desarrollo. Guadalupe Michaca, de Notimex. Guadalupe. Acá. Buenos días, secretario. Quisiera preguntarle si a partir de la licitación de ferrocarriles habrá más licitaciones en el primer trimestre. Y con respecto también al aeropuerto, ¿cuáles serían esta vía rápida que le sugieren
realizar, ¿cuál sería el tiempo en el que se podría estar realizando? Perdón, la primera pregunta es, me quedé en la segunda. Licitación de ferrocarriles. Sí. La idea es, Guadalupe, la idea es ir lo más rápido posible. Tenemos que analizar la capacidad de absorción del mercado, de las licitaciones, porque no es nada más tener licitaciones o publicarlas y ver qué pasa. Tenemos que hablar con los proveedores del servicio y tendremos que dar pequeños espacios lo más rápido posible para que estas licitaciones se vayan absorbiendo y podamos tener buenas propuestas como ofertas. La idea es empezar en enero. Lo más seguro es que empecemos, bueno, ya iniciamos de hecho con el metro de Monterrey. La idea es continuar con el de Toluca. Quizás después venga el de Guadalajara o quizás primero Guadalajara y luego Toluca. Va a depender mucho de estas reuniones que tengamos con los proveedores del servicio. Posteriormente el transpeninsular. Esperemos que sea en los primeros 4 meses del 2014, que todo esto puede darse. Ese es el deseo que tenemos, pero repito, esto no es solamente una voluntad, tendremos que analizar esa capacidad de mercado a efecto de que podamos ir muy ligados con ellos. Y segundo, me decía el aeropuerto, perdón, estoy distraído con otros temas en la cabeza, Guadalupe. Sí, la vía rápida que le sugieren construir. Lo que sugieren es que haya una interconexión lo más rápida posible a efecto de que puedan comunicarse los dos aeropuertos a la mayor brevedad posible. Ese es el tema, no está definido por dónde pueda ser. Hay muchas opciones, conozco muy bien los tránsitos, de hecho ya se tiene una conectividad muy rápida hacia la Ciudad de México, quizás sería forma de ver en la propia Ciudad de México cómo se puede cruzar rápidamente hacia allá. Están también otras opciones, está el viaducto Río Los Remedios, que es una vía muy rápida hacia Ecatepec, exactamente hacia el rumbo, ahí podría haber una continuación. Tendremos que hacer los proyectos correspondientes para ver cuál puede ser la vía más rápida que nos comunique los dos aeropuertos. Por favor, acá a la derecha. Hola, Ana, buenos a días. sus órdenes. Quería consultarle, además de las licitaciones que lanzaron de manera anticipada la semana pasada, ¿cuántas más se espera que lancen antes de que concluya el año y más o menos por qué monto son las que restan? Gracias. Lo más que sea posible, yo precisamente en la reunión con los ingenieros les comuniqué y ese es el compromiso establecido por 15,000 millones de pesos. Hasta ahorita vamos con esa meta. Lo más seguro es que vaya a ser un poco más, pero diría yo entre 15 y 20 mil millones de pesos estaremos pensando que se pueda hacer físicamente a lo largo de este mes de diciembre, con la idea de empezar lo más rápido posible las adjudicaciones y lo más rápido posible las obras. Don José de Jesús, a las órdenes. Señor secretario, gracias. Yo quisiera insistir un poquito en relación a este atraso que tiene el Congreso en la emisión de la regulación secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Señor, no es una mala señal que envía a México a los inversionistas. Hay preocupación porque la inversión ha caído este año, no ha crecido el sector. ¿Cuál es el panorama que ve usted? ¿No es una mala señal? Yo creo que México esté en ese sentido y en otros en el centro de la mira mundial. O sea, las impresiones que su servidor escucha y que seguramente ustedes escuchan de muchísimos países, realmente es el interés de ver lo que está haciendo México y el interés por invertir en México. Recibo, se los confieso, representantes de muchísimos países que han venido a informarse no solamente de la parte de telecomunicaciones, sino de la parte también de obras de infraestructura, de los trenes, de las autopistas, de las carreteras. O sea, hay un gran interés por México. Entonces, estamos simple y sencillamente en un proceso de consolidación de lo que ya se dio. El interés internacional está vigente. Tendremos lamentablemente que esperar a que físicamente pueda darse la revisión de la legislación secundaria. Sabemos que es muy importante y que va a haber reglas claras en el momento en que éstas se publiquen, pero también sabemos y les pido su comprensión y su amplitud a estos temas, pues que es muy importante estar desfogando lo que ahorita está dando en el Congreso, la reforma energética, la reforma política que venía muy vinculada a la reforma energética, la de transparencia. Han salido, repito, 10 reformas
y bueno, yo creo y confío en que lo que se está haciendo es yendo a la mayor velocidad posible de negociación, que son negociaciones, ustedes comprenderán, sumamente complejas, porque los puntos de vista muchas veces son muy disímbolos de por dónde abordar los problemas, y dos, los tiempos son, lamentablemente quisiéramos que fueran más de 24 horas los días, a veces me consta trabajándose hasta las 4 o 5 de la mañana para poder abordar estos temas tan complejos y empezando al día siguiente a las 10 de la mañana, 9 de la mañana para seguir con ellos. Realmente hay que entender esa simple y sencillamente limitación física para poder ir más deprisa. Sabemos la importancia de los temas, nos urge tanto a nosotros como a los inversionistas en materia de telecomunicaciones, como ustedes ya dar la noticia, pero les pido la comprensión, aunque hay tiempos que tendremos que respetar por estas razones tan importantes que ya comenté. Gracias, señor secretario. Básicamente, preguntarle un poco la precisión la ampliación del nuevo aeropuerto, es en qué tiempos estaríamos viendo el proyecto, la inversión, si ya la tienen contemplada y de dónde saldría. Y en el tema de reforma energética, ¿cuál es el escenario? ¿Qué jugadores esperan? Usted dice que hay mucho apetito por México. ¿Dónde querrían invertir? Si ya tienen algunas solicitudes, ¿en qué tiempo también considera que empezarían a aterrizar? Porque las reformas no se aprueban y ya comienzan a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo veríamos? Y preguntando un poco sobre los créditos, la semana pasada el secretario de SEDATU hizo un llamado enérgico a la banca para que después de haber hecho la reforma financiera, hablando de reformas, aterrizara el crédito a los constructores y a los desarrolladores. Me gustaría saber la opinión incluso de mi estimado Luis, si es necesario hacer también este llamado y esta serie de reuniones que comienzan esta semana con cada uno de los grupos financieros para que faciliten el crédito de acuerdo a las necesidades que se tienen en México. Gracias. Gracias, Mariel. La primera, son proyectos de muy larga maduración, Mariel. O sea, me gustaría tener una vista más clara. Son proyectos que en otros países han tomado 10, 12 años. No conozco un proyecto que haya tomado menos de ese tiempo. Entonces, son proyectos muy largos y no puede haber equivocación en cuanto a su desarrollo. Entonces, habrá que esperar, habrá que tener paciencia para irle dando los tiempos al asunto y desde luego que la idea es hacerlo lo más rápido posible. Pero aquí el tema es superior a cualquier término político. Aquí el tema es que la capital de la República tiene que tener un aeropuerto de calidad mundial. Hoy, lamentablemente, no lo tiene. Lamentablemente no lo tiene. Tenemos que trabajar en ese sentido y dar los tiempos que sean necesarios. O sea, nosotros podremos decirle a los constructores que se apuren, pero tendremos que ir también a un ritmo que la complejidad de la obra vaya dándonos para tal efecto. Entonces, esperemos que en esta administración se consolide ya el proyecto y que en esta administración muy pronto, quizás en el propio 2014, podamos iniciar ya lo que es la construcción de este nuevo aeropuerto. Pero repito, son temas de espacio aéreo, de uso del suelo, de subsuelo, hidráulicos tan complejos que realmente es un análisis sumamente técnico y diría yo científico el que se requiere para tales efectos. La parte energética yo quisiera, mire, la inversión, desde luego que es un proyecto que tiene muchas fuentes de financiamiento propio. Todo lo que es esta tierra que estaba yo mencionando tiene un valor importante para el propio aeropuerto. Dos, los ingresos del propio aeropuerto es una fuente muy importante para el mismo. Y tres, es un proyecto que puede contar perfectamente con un bono financiero, lo estamos platicando con la Secretaría de Hacienda, para efectos de poder tener un apalancamiento casi, no completo, pero casi completo para su propio financiamiento. Entonces, no creo que sea un tema de limitación la parte financiera, porque un aeropuerto tiene formas de generar sus propios ingresos hoy, apalancar hoy lo que viene adelante y en el futuro irse apalancando el mismo aeropuerto con los ingresos propios que recibe. La parte energética yo quisiera no emitir mayor comentario, no se ha consolidado nada, se sabe que hay
inversionistas interesados en todo el mundo de lo que va a pasar en México. Esperemos a que esto suceda, de qué manera se da. Puede ser una visión limitada, puede ser una visión más amplia. Tendremos que esperar a ver cuál es la decisión que toma el Congreso de la Unión sobre la reforma que se adopte, y en ese momento yo sugeriría respetuosamente preguntarle a los secretarios responsables del área para no cometer errores que luego se arrepiente uno. Tercero, aviénsela, porque yo creo que son temas que algún día los tuve, pero ya no. Bueno, sin duda, usted recordará, el 11 de febrero de este año se publicó la nueva ley de vivienda. Esta involucra no solamente a los desarrolladores, involucra importantemente a las autoridades municipales, a las autoridades estatales y por supuesto a la banca de desarrollo. Entonces, a un año y con la meta de alcanzar 500,000 viviendas, de la que es la vivienda digna, que pasa de 34 metros a 45 metros cuadrados, con inversión en infraestructura importante y con un alto respeto a la planeación urbana, nos lleva, contestando puntualmente tu pregunta, si la banca también tiene que entrar a la misma dinámica. No puedes hablar de 500,000 viviendas jalando unos para un lado y sin crédito competitivo. Por eso fue el llamado del secretario Ramírez Marín, de que todos debemos de poner nuestra parte para que esto se dé, porque el rezago sigue siendo importante en tema de vivienda. Bueno, por supuesto, sí, la vivienda se hace a base de créditos, ¿no? La infraestructura tendrá que tener inversión estatal, municipal, ya el secretario anunció la parte federal y por supuesto los créditos, ¿no? Este lado con Miriam Pared. Gracias, buenos días, secretario. Una precisión, ¿este proyecto del aeropuerto elimina ya la intención de construir un nuevo aeropuerto? Y otra pregunta, nos habla de que hay inversionistas extranjeros interesados en invertir en México en todos los sectores, pero aquí en México, en el sector telecomunicaciones en especial, falta la legislación secundaria y además ya empezaron las investigaciones sobre preponderancia y eso tiene, pues creo que preocupadas a las empresas a las que se están investigando. ¿Han hecho una estimación de que se pueda limitar la inversión en telecomunicaciones y cómo mitigaría el gobierno federal eso? Gracias. Gracias a usted, Miriam. Yo creo que, empezaría por la segunda, yo creo que más que mantenerlos preocupados debería tenerlos ocupados. El problema no es ser una empresa grande, el problema es ser una empresa que ejerza prácticas monopólicas. Entonces yo creo que ahí es donde se debe de ver que las empresas grandes inversiones, grandes capitales, es, creo yo, deseoso que se vean, pero también lo que fomenta la propia reforma de telecomunicaciones y tendrá que fortalecerse en la ley secundaria es la competencia. La competencia para tener acceso a buenos servicios de telecomunicaciones con costos competitivos, como ya se ha dicho tanto, pero bueno, esta es una responsabilidad del IFT que sí efectivamente, según se ha sabido, ya inició, es un instituto autónomo, investigaciones y qué bueno que ya lo haya hecho. Y yo creo que la propia ley le va a dar un marco legal todavía mucho más claro para poder terminar estas investigaciones, que yo creo que sin las leyes va a ser difícil que pueda en un momento dado llegar a consolidar cualquier conclusión sobre el tema. En cuanto al otro, no es que anule, yo creo que habrá que ver que hay un aeropuerto de 730 hectáreas que simple y sencillamente está limitado, no puede crecer más y no puede tener, como debiera ser, operaciones simultáneas, para lo cual se requiere una separación de 1,200 metros entre pista y pista y no hay el espacio, o sea, entre un lado y el otro del aeropuerto no creo que haya más de 900 metros, viéndolo no en la parte de longitud, sino en la parte en su ancho. Entonces se requiere, por eso decía yo, hay terreno suficiente junto al aeropuerto, muchísimas hectáreas en donde se pueda tomar la mejor decisión en cuanto a la ubicación de las cosas. ¿Cómo van a jugar los dos aeropuertos? Habrá que esperar. Habrá que esperar. La idea
es que la capital de la República cuente con su aeropuerto. Ese es el tema fundamental. Se tiene la tierra, se tiene el espacio y estamos esperando que haya los proyectos, efecto de poder, desde luego, difundirlos a través de ustedes. Pregunta con Patricia Tapia de Milenio. A la izquierda, pues, del secretario. Patricia, a sus órdenes. Comentaba que se van a iniciar el próximo año con 35 compromisos presidenciales más. Si nos pudiera precisar un poquito más de estos compromisos aparte de los trenes y cuánto va a ser el presupuesto que se va a ejercer en ellos. Buena pregunta, Rodolfo. Yo creo que vamos a tener los 35 compromisos. Desde luego que están los 35 precisados. ¿Cuándo ya se iniciaron, Rodarte? ¿Tienes la lista ahí? Pásamela, ¿no? Por favor. Perdón que no me lo sepa de memoria, debería de sabérmelos, ¿eh? La inversión total, ¿cuánto es? No, de los 35. No, por eso, pero de los… No. Sí. A ver, ¿dónde están los 35? Bueno, están los 35 compromisos que yo creo que se pueden consultar en la página. Déjeme decirle, el 229, ampliar la carretera León-Lagos de Moreno. El 26 continúa la construcción de la autopista Jala-Compostela-Bahía de Banderas, que es la autopista que va a Valle de Bravo. El 49, ampliar y modernizar el anillo periférico de la ciudad de San Luis Potosí, en sus tramos norte y poniente. El 55, el puente vehicular Abasolo periférico en Saltillo. El 58, modernizar la carretera Villahermosa Cárdenas. El 76, carretera Pez Vela Jalipa. El 77, obras en Armerías, Minatitlán, Tecomán. Sí voy en los 35, ¿verdad, Pepe? Voy en los 35, ¿verdad? Ampliar la carretera estatal a la Sierra Gorda, esto es en Querétaro. Ampliar el Paseo de la República de Juriquilla a la desviación San Miguel Allende, también en Querétaro. Modernizar la carretera Uruapan-Zamora, la carretera Reynosa-Río Bravo, Tamaulipas, la de Uruapan-Zamora, obviamente en Michoacán. Modernización de la autopista a la frontera desde Comitlán, en Chiapas. Modernización del anillo periférico ecológico, construcción de ciclopista en Puebla. Los libramientos norte y sur de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Concluir la modernización del segundo periférico Gómez Palacio, Torreón. La avenida Monterrey en Tampico, Ciudad Madero y Altamira en Tamaulipas. La carretera Tepeaca-Zacatepec en Puebla. La carretera Tepeaca-Tehuacán en Puebla también. El 213, concluir la carretera Oaxaca-Puerto Escondido, que ya la tenemos en proceso y va muy avanzada. La carretera Oaxaca-Islán, Valle Nacional Tuxtepec, también en Oaxaca. La carretera Oaxaca-Istmo, caminos intermunicipales de beneficio de 24 municipios que se encuentran en las faldas del Pico de Orizaba, en Veracruz. La carretera federal 200, en el tramo El Título Melaque, que es la carretera que viene en la costa del Pacífico, en Jalisco. Modernizar la carretera Ciudad Industrial Xicoténcat, Nicolás Bravo, Ciudad Industrial Xicoténcat y Huamantla, Tlaxcala. Modernizar la carretera Pátzcuaro-Tancámbaro, primera etapa. El túnel ferroviario en Colima, que ya hice referencia a él, para cambio de ruta en Manzanillo. La construcción del metro en la ciudad de Monterrey, de la línea 3 del metro. El libramiento ferroviario Celaya. No sé si estos ya son todo lo que está en proceso. Yo le ofrezco, a ver, ¿por qué? No sé si esto satisfaga la pregunta. Pepe, están en la página de la Secretaría. ¿Por qué no le pasas una copia? Ahorita le das los 35 que están en proceso, más los 9 que ya se terminaron, y con eso creo que lo va a tener hasta por escrito, con montos de inversión, etcétera, de todo lo que está aquí. Porque si no, si empiezo a dar los montos de inversión, me van a empezar a decir ya muere. ¿Le parece bien?